Hoy vamos a hablar de qué, de programación neurolingüística, De ¿no? programación neurolingüística. ¿Para qué lo programan a uno, neurolingüísticamente? Todos tenemos nuestro programa lingüístico. Lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros hablamos de programación neurolingüística, precisamente programación es programa neurológico, lingüístico a través de la palabra. Nosotros en nuestra cultura tenemos muchas programaciones a través de del discurso. Cuando los padres, por ejemplo, los cuidadores nos dicen, tú eres inteligente o eres irresponsable o eres desobediente o eres desordenado, el cerebro va captando toda esa información porque cuando estamos pequeños nosotros no cuestionamos lo que dicen los adultos, para nosotros es una verdad. No te mojes que te vas a enfermar. Uno se va quedando con eso negativo. Terrible. en la mente, ¿Cierto? ¿no? Terrible. No te enojes que te vas a enfermar. Claro, No te mojes. Terrible porque nuestro cerebro no piensa en negativo, él piensa en positivo. Si yo digo, por ejemplo, en este momento no pienses en una pelota de fútbol, inmediatamente el cerebro arma la representación de pelota de fútbol y después retira la imagen para saber qué es no pensar en ella. Entonces cuando a uno le dicen, no coja el vaso que lo quiebra, pues el cerebro ya visualizó quebrando el vaso, luego retira la imagen para saber qué es no pensar en eso, qué es no quebrarlo. Sin embargo, la primera imagen, Oigan. ¿cuál fue? Quebrarlo. Entonces, Claro. échale la pasa? bendición que no lo va a volver a ver. ¿Qué pasa cuando uno dice, me levanté con el pie izquierdo hoy? Y entonces ya tiene el programa para que todo le vaya Le salga mal, mal. a Usted lo se largo levanta del día. prevenido, desde que se levanta le va a ir mal, claro. Yo sí quiero aprovechar a nuestra especialista. En el periódico El Tiempo, el domingo, yo no sé si Jessy tuvo la posibilidad de leerlo, hablaba sobre cómo nosotros los padres de ahora nos estamos tirando a los hijos, creando pequeños narcisistas, engrandeciéndolos demasiado, alabándolos demasiado. ¿Hasta cuándo uno debe dosificar ese tipo de halagos a los hijos? Lo que pasa es que yo pienso que nosotros entendimos mal el tema de la autoestima en los hijos. Ajá. Pensamos que fortalecer la autoestima es felicitarlos por todo. Y resulta que son los niños que en la edad adulta, si no lo reconocen, si no les dicen los felicito, estuvo muy bien, entonces por eso vemos tantas causas de depresión, donde hay muy poca tolerancia a la frustración. En la vida a veces no le reconocen a usted lo que usted hace, lo que usted es. Y si usted no aprende a reconocerse a usted mismo, está grave. Entonces, ¿a dónde tenemos entonces que llevar a los niños? A que ellos mismos se reconozcan. Si ellos tienen un logro, entonces yo le digo, ¿tú cómo te sientes con ese logro? Ya te felicitaste, ¿sí? Y también es importante que haya exigencia frente a los hijos. Hoy, frente a esos niños, no hay nada de exigencia, todo es tenga. Mejor dicho, a que trabajen por las cosas que quieren. Claro. Y a que no estén siempre esperando un aplauso de los demás, sino que ellos mismos reconozcan que, bueno, lo hice bien, sin Y si necesidad a de eso, estar... claro, y si a eso le sumamos que ya no hay normas claras, no hay roles claros dentro del sistema, entonces ya hay un desorden porque la mamá hace el rol de padre, el padre es muy madre o le falta responsabilidad, y entonces sume pues, el discurso mal enfocado, ¿cierto? Un cambio de roles en el sistema, no hay normas claras, entonces usted qué construye, qué adolescentes estamos construyendo, qué adulto estamos construyendo. Entonces, a través de la palabra, a través de unas normas claras, nosotros sí podemos potenciar los hijos para que sean exitosos. En eso de los roles de los padres, ¿cuál debe ser el rol del padre y cuál el de la madre? Porque Bueno, muchos deben estar, pero entonces ese cambio de roles ahí ¿cómo? A ver, en nuestra cultura latinoamericana, ¿quién es la cabeza del hogar? El papá. Sí. Siempre El eso. papá es el que establece la norma. La mamá le hace control y seguimiento a la norma que puso el padre. Correcto. Entonces uno le dice a los hijos, recuerde que su papá dijo 1 hora de descanso y hacer tareas. Ya cumplí esta hora del descanso, ahora hacer las tareas. Cuando los hijos tienen un conflicto, es bueno que entre los padres hablen acerca del conflicto, definan qué le van a transmitir al hijo, cómo se lo van a decir y cuál fue y cuál va a ser el castigo, ¿cierto? Es importante llamar al hijo y que sea el papá quien hable con el hijo. Hay que tener en cuenta que a nivel neurolingüístico las mujeres generalmente obedecen la orden del padre
de un hombre, en este caso el padre, porque el padre es nuestro primer gran enamorado como mujeres. Los hombres generalmente obedecen a la voz femenina como una orden porque es la madre la primera enamorada de ellos. Sin embargo, a pesar de eso es importante que el padre siempre mantenga su rol. Cuando eso pasa, hay orden en el sistema y los hijos son más ordenados, son más claros. Y entonces en la adolescencia uno no se enfrenta con tanto conflicto. O sea, el padre es el del rol de la autoridad. Mejor dicho. decirlo En nuestra así. cultura. Bueno, y en el caso Pero- cuando se es madre y padre al mismo tiempo, ¿cómo hace esa mujer para tener esos dos roles ahí? Sí, tú te imaginas lo complicado que es. Complicado. Porque no hace nada bien. Es que, ¿sabe qué me estaba acordando, Sí. doctora Naila? Me estaba acordando de algo. Y es que lo que diga su mamá, Así acá lo nos que diga su tiramos mamá, la pelota. me deja claro. salir, lo que diga su mamá. Esa tirada de Sí, pelota eso es terrible. Ay, no, pero porque eso es queda loco espectacular. el A mí niño. me encanta porque, por ejemplo, mi hijo, pues que ya está en la preadolescencia, entonces, obviamente, pues le dan ganas del piercing, del tatuaje. Y yo, ay, mi amor, si tu papá te deja, yo te dejo. Ahí está, mire usted. Vea, hay una cosa, cabe dentro de la programación neurolingüística para que retomemos el asunto de esta manera. A ver si cabe. Sí. Cuando un padre de familia, inclusive a un trabajador, a alguna persona, usted va a hacerle una crítica. La programación neurolingüística, que yo comience por lo mejor que usted tiene y luego le diga qué le falta para que sea mucho mejor. Sí, es importante porque, por lo que cuando veíamos la vez pasada, que el cerebro se abre si la situación es menos tensa. Entonces, cuando yo empiezo reconociendo lo positivo del niño, del adolescente, del empleado, del trabajador, el cerebro ya se abrió. Entonces, luego yo le digo, mira, eso yo te lo reconozco. Ahora que es importante, me parece valioso que tú también refuerces esto y esto y esto para que sea mejor el resultado. Sin embargo, a veces no cuidamos eso. La palabra, mire, la palabra tiene tanto poder. Nosotros, cuando hablamos de la risa, hay algo muy importante. Cuando a nosotros nos enseñaron que uno se toma la vida en serio, los problemas en serio, y nadie nos enseñó que lo que nos tenemos que tomar en serio es la risa y la palabra, y que esas dos combinadas tienen un poder impresionante. Resulta que ya vimos que cuando nosotros reímos el cerebro lo deja grabado porque el cerebro siempre está buscando el placer. Entonces nosotros a veces decimos cosas como estas. Hay personas que dicen esto. Eso de andar sin plata y pelado, ellos saben mucho y se ríen. Entonces el cerebro dice, wow, andar sin plata y pelado Es y a bueno. pie es bueno, por ahí es que es. Eso le cuadra ahorita para el tema de Luisa también. Miren lo ¿no? importante que es tener mucho cuidado cuando nosotros decimos palabras y encima cuando lo conectamos con la risa. La gente a veces dice, doctora, todos los hombres son iguales, cortados con la misma tijera, y se ríen. Y yo, Dios, con razón está sola. Claro, sí, sí. Ya por ahí va uno ¿Y entendiendo qué la tal esto, cosa. y qué tal Sí, esto de señor. aquellas personas, y eso cabe dentro de la programación neurolingüística, que siempre que ven al otro es cantándole sus defectos? Uy, qué Le peligro. ven un ojo, un rojo, rojo, estás enguayabado. Lo ven bostezando, estás cansado. Pero nunca dicen, hola, ¿qué te pasa? Bueno, Y lo empiezan a marcar, y dele, y dele. Medio cojeó. Oiga, usted tiene reumatismo, sí, tiene osteoporosis. sí, Como el amargado. Algo, Más o menos, haga de algo así cuenta, como la haga de marcada, cuenta. claro, delicado. ¿Cierto? Resulta que en química cuántica se hizo una investigación. La investigación se llama la disociación partícula-onda. Resulta que cogieron átomos de fotones, el átomo de la luz. Entonces le decían a una persona, ¿usted cómo cree que se va a comportar los fotones? ¿Como partícula o como onda? La persona decía como partícula. Lanzaban el chorro de luz y los fotones rebotaban como partícula. Luego le decían a alguien, ¿usted cómo cree que se va a comportar los fotones? ¿Como partícula o como onda? Como onda. Lanzaban el chorro de luz y apenas chocaba con la superficie, se devolvía armando ondas. Y así comprobaron científicamente que la visión del observador afecta al observado. Entonces, si usted le dice al otro, así no va a llegar a ningún lado, siga así que así va muy bien, sin presente y sin futuro. Y después le dicen al hijo, yo tanto que estoy cansada de decirle que no haga tal cosa, que usted tal otra, y el único responsable de que el hijo no avance es el adulto. Claro, ¿Y porque qué? le está repitiendo constantemente Claro. las cosas malas. ¿Y qué tal en las relaciones? Así como vamos, no vamos a llegar a ninguna parte.
Exacto, Pues sin no dura presente nada la y sin relación, futuro. claro. Sí, presente y Bueno, futuro. ¿cómo se programa entonces uno neurolingüísticamente? Unos tipsitos. Sí, unos tips, exactamente. Bueno, que es importante hablar siempre de lo que queremos y esperamos, no de lo que no queremos y esperamos. Nosotros le decimos al niño, no sea desobediente, no sea desordenado, no diga mentiras. Entonces, y no llegue tarde, y yo, dele ideas, ¿sí? Porque recuerde que el cerebro no entiende la palabra no. Apresúrate, Claro, claro. apresúrate. Entonces yo puedo decirle, en vez de decirle no sea desobediente, yo le digo, por favor obedece. En vez de decirle no sea desordenado, por favor mantén la organiza. habitación en orden. Sí. En vez de decirle no sea grosero, contéstame con respeto que así te estoy hablando. Es que mire, entre Ok. otras cosas, la palabra obedecer implica muchas cosas. Más bien, hágale caso. Pues es Sí. que obedecer, obedece el perro, obedece Sí. el animal. Esa sería otra manera, sí, válida de Hágame de caso, decirlo. hágame caso. Obedézcame. Eso es Yo muy pienso militar. que es como cambiar las cosas negativas por el lado positivo. Siempre y hablar siempre de lo que queremos. de lo que queremos más, no de lo que no queremos. Exacto. Pero lo cierto del Exactamente. caso, como manera de conclusión, es que el término y el uso de las palabras adecuadas es importantísimo. Una palabra mal empleada en un momento crítico, usted acaba con todo. No, y el poder de la palabra. Sí, ¿o La no? palabra tiene un poder construye inmenso. una realidad cualquiera que sea solo a través de la palabra. Lo mismo pasa con las enfermedades. Usted va donde el médico que le dice, señor, señora, usted es hipertensa, usted es diabético, usted es... Y entonces cuando ya a usted le montan la enfermedad en el ser, va a ser muy complicado que la pueda controlar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que uno sienta que yo no soy porque no nació conmigo, yo tengo tal enfermedad. Y que la puedo Y es más controlar, fácil y puedo ir controlarla, controlando. Se me ocurrió que un cuando tema. me apropio Claro, de ella y claro, la monto claro. en el ser. Sí, lo que pasa es que yo siempre pienso que usted debe de hablar Ese siempre amigo mío desde el le amor. decíamos Chucho, es una historia verdadera. Cuando usted habla desde el amor, lo hace con consideración, lo hace con respeto, se pone en el lugar del otro y la programación neurolingüística también contempla el ser. No, pero esa sí es Doctora la Naila, clave, muchas de verdad, gracias. hablar desde el Muy amor me amable. parece muy bien. Con mucho gusto. Doctora- Lo que pasa es que yo mantengo demasiado trabajo. Yo también voy a Medellín a atender consultas. No, es que la doctora usted no es muy- para. Entonces mantengo Usted es muy internacional. Y ya se volvió además invitada especial aquí en el programa. Muchas entonces ella gracias. no para.